Mientras el mundo conocido se derrumba ante nuestros ojos, el león herido da sus últimos zarpazos para mantenerse en el trono, aunque con ello se lleve por delante a inocentes víctimas y mártires de una lucha de poder, mientras esperamos un salvador, un héroe que mate al león como el Hércules de los mitos. El mundo vuelve a estar envuelto en tinieblas. En esa incertidumbre y temor que trae la guerra. Los ciclos se repiten una y otra vez. Es inevitable que la diosa regrese de nuevo para dominar a la bestia. ¿Quién vencerá? Soy Marian Galán y el siguiente secreto que te quiero contar es sobre por qué el león está representado en tantas ocasiones bajo la dominación de la diosa. ¿Quieres descubrir por qué? Vente conmigo al pasado y te iré desvelando los misterios de nuestros ancestros, como una bitácora de viaje que nos va contando cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Te vienes? Según los mitos, el león representa tanto a los reyes de los hombres como a esa naturaleza salvaje e indomable que vive dentro de cada persona. Encontramos los leones dominando el mundo en estatuas, como por ejemplo las que tenemos en el Congreso de los Diputados en España, homenajeando a 2 héroes de la Guerra de la Independencia, o simbolizando también el poder que en Oriente siempre se representa con estos felinos. El león de Judá representa al Mesías, ese Salvador que nos va a traer la paz y también esas virtudes de coraje, de nobleza, realeza, fuerza, majestuosidad y valor. Al león siempre se le asocia con el rey, el poder, la conquista. El león de Nemea, sin embargo, es una bestia, es un monstruo fiero que un Hércules, un héroe, vence en una de estas 12 hazañas que tiene que ir superando para redimir sus pecados. ¿Y cuáles fueron los pecados de Hércules? Pues Hércules tuvo que matar a sus hijos y a sus sobrinos para mantenerse en el poder, para reclamar su trono, ya que estos le impedían ser el rey legítimo. Matar a sus hijos para ser rey y luego redimir sus pecados. Hoy podemos ver cómo algunos poderosos matan sin piedad a sus hijos e hijas para mantener ese reinado. ¿No os suena familiar? Después de una guerra viene la desolación, viene la reconstrucción de lo que se acaba de destruir. Y es ahí cuando los poderosos intentan recuperar nuestra confianza, la confianza del pueblo, desde una perspectiva paternalista. Lo he hecho porque era lo mejor para vosotros. O voy a daros lo que necesitáis para seguir adelante. Pero en realidad es para seguir manteniéndoles en el poder. Son guerras directas, convencionales, civiles, guerras cognitivas, tecnológicas, guerras híbridas, guerras religiosas, guerras de información, guerras entre géneros, guerras contra la vida en todas sus versiones. Guerras, guerras, guerras. ¿Acaso nos habéis preguntado a nosotros qué es lo que como pueblo queremos o qué es lo que necesitamos? Desde luego que una guerra no. Nadie, en su sano juicio, mandaría una muerte segura a sus hijos e hijas, ni los padres ni las madres. Solo ese Hércules embriagado por el poder es capaz de soltar su otro león, ese león interno, para matar sin piedad. Esas luchas entre leones se hacen visibles una vez más en una batalla mundial sin piedad
que tiene más de 5.000 años. En el episodio anterior, la diosa madre os hablaba de una representación muy antigua de la diosa madre sentada en un trono y dominando a 2 leones. ¿Qué querrían representar con esto? Como ya os he contado, la madre diosa representaba también la naturaleza y la creación. Por lo tanto, ella, al dar la vida, era la que también tenía el control sobre la vida y la muerte, tanto humana como animal o natural. La diosa, ese arquetipo divino, es la que dominaba los fenómenos naturales y los recursos. En esta era neolítica donde los matriarcados, culturas matrísticas o matrilineales, reinaban sobre la tierra. La diosa madre mantenía el equilibrio para criar y proteger a sus hijos e hijas en un paraíso terrenal, sin guerras, sin problemas y con los retos de la supervivencia, pero en paz. Probablemente habría pequeños enfrentamientos, pero aquí no podemos hablar de guerras ni de grandes asedios. La primera ciudad neolítica de Catalhuyuk es del año 8000 a.C. Ahí se encontró esa estatuilla de la diosa desnuda que domina a los leones, de la que os estoy hablando. Esta ciudad vivió en paz hasta el año 4000 a.C., donde ya hay vestigios arqueológicos de las primeras murallas. Esta ciudad se tiene que amurallar por los ataques de los semitas. El primer conquistador documentado es Sargón, aproximadamente el 2350 a.C. Estoy hablando documentado. Todo esto se desarrolla en la zona de Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. En concreto estoy hablando de Turquía. De aquí deducimos algo claro. Si no hacían falta murallas durante 4000 años, es porque antes vivían en paz, abundancia y protección, bajo la creencia y la dirección de un aspecto femenino maternal que impedía estos ataques. De ahí que la diosa la representen sujetando las bestias, probablemente. Esa testosterona disparada, esa necesidad territorial de dominio, que es más natural en los machos de la creación. En la cultura y los rituales de esta primera ciudad podemos encontrar más pistas sobre cómo eran estos lugares donde reinaba la diosa y lo que representaba. En próximos episodios dedicaré espacios exclusivamente y únicamente para explicaros estos rituales, para que profundicemos un poquito más en esta cosmovisión femenina. Primero quiero que entendáis algunos conceptos para poder seguir avanzando en por qué la diosa en ese tiempo y por qué la diosa podría ser necesaria ahora. Volviendo a la ciudad Catalhuyuk, es una ciudad que tiene unas casas como adosadas por las que entraban desde el techo, y en esos muros hay frescos en el interior que representan escenas de caza, danzas rituales, hombres con penes erectos, mujeres dando a luz, cabezas de animales, y en esas excavaciones hay estatuillas de mujer por todos lados, dentro, fuera de las casas, en el interior de los recipientes que contenían el grano, en lugares muy característicos, en lugares que se ve claramente que eran lugares de culto. Ya hay alguna representación de algún dios masculino, pero el número de estatuillas y de representaciones de la diosa es muchísimo más numerosa. Os estoy hablando de la primera ciudad documentada. Las estatuas o figuritas de la diosa estaban hechas con materiales nobles, como el alabastro, el basalto, calizas azules, y esto también da una importancia a esas figuras, ¿no?, que se les resalta de las demás. De nuevo, al no haber consenso entre antropólogos, arqueólogos, teólogos, historiadores, en si era matriarcal o no lo era, se establece la idea de que podría ser una sociedad igualitaria. Las evidencias, de nuevo, nos muestran mucho más culto a lo femenino que a lo masculino, y sobre todo representado por mujeres. Aquí, sin duda, la diosa madre es más representativa, aunque ya empiezan a darse
algunas representaciones masculinas y de un posible dios, pero todavía un poquito difuminado, todavía no es como muy evidente. En algunas representaciones, donde aparecen los leones y la diosa, los leones se miran el uno al otro y son un macho y una hembra. Por lo que para llegar a la diosa hay que trascender esas luchas entre ambos. Hay que saber, hay que aprender a mirarse el uno al otro, trascender los opuestos para hacernos complementarios. Marija Gimbutas, la antropóloga y arqueóloga lituano-estadounidense, es quizás una de las más reconocidas por esta labor de estudio y de investigación del Neolítico, sobre todo y de la Edad del Bronce, de lo que ella llama la Vieja Europa. Es un término que introduce ella y esto se refiere a los pueblos proto-indoeuropeos, no solo en la zona de la Europa que conocemos ahora, sino un poquito más extendido. Ella señala la relación entre la agricultura y el desarrollo de la civilización. A partir del año 4000 a.C., más o menos, los indoeuropeos llegan con sus dioses masculinos y un modo de vida más ganadero. En ese momento, 4000 a.C., es el mismo momento en el que se tienen que construir las murallas y las fortificaciones para proteger la ciudad de Catalhuyuk, de la que os he hablado antes. Las guerras de los hombres comienzan y el culto de la diosa empieza a tambalearse, aguantando en el Egeo hasta el año 1500 a.C. aproximadamente. Pero ¿por qué llega esta dominancia masculina o estos ataques? Hubo un momento en el que el ser humano se empieza a sentar. Todo esto sucede durante todo el periodo neolítico. Empieza a encontrar más cómodo vivir en entornos controlados, entornos protegidos, entornos seguros, donde se empieza a desarrollar la agricultura, la ganadería y donde empiezan a necesitar otra forma de organizarse. Y aquí es donde aparece algo que no había sido necesario antes, y es la confrontación por la fuerza bruta, por esa necesidad de ataque y de defensa, por los víveres, o por ejemplo las guerras entre los clanes vecinos, si hay una hambruna y necesitan robarles sus víveres. ¿Y quién tiene esa fuerza bruta? Los hombres. Los hombres que antes se organizaban en grupos para irse a cazar y se pasaban temporadas muy largas fuera, que ahora viven en las ciudades y pasan más tiempo ahí. Y ahí aparecen otras necesidades imperantes que están ligadas a lo que os estoy contando. Y la necesidad que surge es la de organizarse en grupos donde pues podemos decir que podrían surgir aquí los primeros clanes guerreros. Digo, podrían surgir los primeros clanes guerreros porque antes sí que había algunas luchas entre grupitos, pero no era tan grande, vamos a decirlo así. Aquí necesitan ya un líder y en este tiempo los líderes van a ser elegidos los más fuertes. No hay linajes, no hay líneas de descendencias. Aquí los líderes que se eligen son los fuertes. Aquí la fuerza bruta impera. Y nacería la primera estructura militar. En el Neolítico es una organización tipo guerrilla. Los líderes podrían ser los que pues, podríamos llamar ahora generales, que son los que dirigen esas partidas de asedio. Entonces el hombre empieza a cambiar. Aquí, pues, tanto en funciones como su papel, ¿no? Aquí ya empieza a tener otras necesidades. Ya no se tiene que ir a cazar todo el tiempo, sino que la manera también de proveer es guerreando. Y ya tiene otras tareas, tiene otras inquietudes, además de la ganadería, el dominio, porque la ganadería al final es dominar a los animales. La agricultura es fundamentalmente para las mujeres, pero bueno, el trabajo bruto sí que lo hacen los hombres. Y aquí empiezan, bueno, en estos grupos, pequeños grupos que empiezan a ser más numerosos con sus líderes, las tácticas de ataque, las guerrillas. Aquí empieza un poquito a desarrollarse, bueno, pues un poco la fuerza masculina, ¿vale? Y el poder femenino empieza a quedarse un poquito más atrás, porque los que tienen la fuerza bruta, pues son los machos, son los hombres. Aquí es donde surgen las grandes civilizaciones de la humanidad también,
sobre esa fecha, 4000 a.C., y surgen en torno a los ríos más ricos, los ríos fundamentales de la antigua Mesopotamia. Y esas civilizaciones son los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios. Territorios actuales de Turquía, Irán, Irak, Palestina, Siria. Nacen alrededor del Tigris y del Éufrates, y hay otra gran civilización que nace alrededor de un río que es el Nilo. Ahí estamos hablando de los egipcios. Son lugares muy fértiles, con mucha abundancia en agua y en recursos. Por lo tanto, es inevitable el aumento de la población alrededor de esos ríos, las migraciones y pues que empiecen a darse grupos muy grandes, y sobre todo debido a la gran cantidad de desbordamientos de estos ríos, necesitan organizarse para trabajar, para crear canales de agua. Empiezan a desarrollar técnicas agrícolas adaptadas a estos lugares tan abundantes. La mente empieza a desarrollarse, empiezan a desarrollarse un poco más, vamos a decir, ¿no? A un nivel un poquito más técnico, y empiezan a adquirir otros recursos externos, que son la madera, los metales, empiezan a comerciar, y ya hay una necesidad de trabajar mucho para empezar a hacer florecer estas complejas primeras grandes civilizaciones. Y aquí se empieza a relacionar el trabajo con los dioses masculinos, que son los que les obligan a trabajar para conseguir sus propósitos civilizatorios. Son los que les darían las armas y la guerra para vencer y dominar a sus clanes vecinos. Se empiezan a desarrollar el uso de metales para trabajar la tierra y para pelear. Aquí empezaríamos ya a tener otra cosmovisión más masculina que empieza a girar en torno al trabajo y a la guerra. Con todo esto, lo que sí podemos afirmar y confirmar es que la diosa madre seguía reinando en el orden natural de la evolución del ser humano, como guardiana de la naturaleza y de los animales, y los dioses que van llegando masculinos ya forman parte de los padres de la civilización, que podríamos decir como la actual, porque es de donde venimos. Y ahí se lidera un orden un poquito más guiado por el hombre y por sus necesidades o por sus intereses. Pero gracias a la diosa hay una abundancia para que esto se dé, por lo que la diosa va a seguir estando presente todavía mucho tiempo. Es muy difícil acabar con una creencia tan arraigada durante casi 200.000 años, y van a convivir ambos en este periodo, el dios y la diosa, los dioses que empiezan a nacer, esa idea del dios masculino, de ese poder masculino, con el que ya estaba ahí, de la madre diosa. Conviven juntos hasta la desaparición casi total de la adoración a la diosa madre. Eso sucederá más adelante, también os lo iré contando. Entonces, con esto, os pregunto, ¿serán estos los leones que sujetaba la diosa? Ese afán de expansión territorial, de dominio material, de fuerza bruta, que de no estar equilibrados, sostenidos o dominados por la energía femenina, emprenderían una feroz batalla que les podría autodestruir. ¿Sabían ya los antiguos que esta civilización, guiada exclusivamente por un interés humano y fuerza bruta y un desarrollo racional mental, únicamente podría destruir nuestro mundo en nombre del progreso civilizatorio bajo los intereses del más fuerte? ¿Sabían que si el león no se controlaba, la diosa correría peligro? Todas estas son preguntas que yo me hago porque, claro, todas esas representaciones en que la diosa domina al león, es cuando deja de dominarle, cuando la diosa desaparece. Y aquí os voy a hablar de una diosa muy importante que es Inanna. Inanna es la reina madre de los sumerios, es una civilización que nace en este tiempo del que os estoy hablando, y hoy la he elegido como portada de mi podcast. La podemos ver dominando al león, al que tiene atado en corto. En otros grabados aparece sobre 2 leones en actitud de dominación, pisándoles sin dejarles levantarse. Y estas fuerzas
representadas por el león pueden ser el sol, lo masculino, los instintos animales, la fuerza bruta. ¿Pero por qué un león y no otro animal? Pues bien, los leones son los animales más representativos de las zonas de las que os hablo. Es a través de la observación, recordad cómo nuestros ancestros encontraban las similitudes entre la naturaleza y el mundo animal y nuestro mundo, y desde ahí iban construyendo sus cosmovisiones. De ahí que integran al león en su mundo y en esas representaciones arquetípicas de las personalidades o de sucesos de aquel tiempo que les recordaba a ellos y que han llegado hasta nosotros a través de obras pictoescultóricas, grabados, dibujos, pinturas en diferentes lugares. Cuando dos cachorros de león se pelean, es la madre la que interviene para separarlos, reñirlos o disuadirlos de ese enfrentamiento natural, por la comida o por el simple instinto natural. Las leonas y todas las madres de la naturaleza. La madre es la que guía la vida de los cachorros, es la que cuida de su seguridad y se hace cargo de ellos hasta que se valen por sí mismos, al menos los mamíferos. Y a partir de ahí es donde empiezan las luchas de poder masculinas testosterónicas, que yo las llamo así. Por ejemplo, en los leones, cuando dos jóvenes leones empiezan a pelear y más adelante empiezan a pelear ya por el trono y reinado de ese clan, cuando ya no están bajo la protección de la madre. Pero ¿qué hacen las leonas mientras que ellos pelean? Ellas trabajan en equipo para salir a cazar, mientras que el león macho defiende el territorio. Él tiende a tener un liderazgo un poquito más individual, basado en la ley del más fuerte, en proteger el territorio y a los miembros de la manada, pero las hembras están organizadas, trabajan juntas por un bien común, alimentan y cuidan, y también pueden desterrar a los reyes, a los reyes leones si no las convencen. Pueden incluso matarlo, entre todas. Ellas también deciden si los nuevos machos jóvenes pueden quedarse en el grupo. De hecho, se dan casos en que los echan o los matan. La sociedad de los leones es muy matriarcal, porque durante varias generaciones la manada está compuesta por las hembras de un mismo linaje predominante y permanente. Los machos van y vienen, dependiendo de las necesidades reproductivas, o si llegan otros más fuertes, o si las leonas deciden que estos no los queremos y queremos otros, y sustituyen a los que estaban, pero las leonas no cambian. O sea, eso es algo muy característico y muy curioso. Las leonas comen primero, después van los leones y luego los cachorros. Ellas cazan para dar a todos de comer. Son las líderes, pero en plural, no en individual. Ellas lideran juntas y en conjunto también se encargan de mantener el orden del grupo. Son muy protectoras de los cachorros y los cuidan hasta más o menos un año de vida aproximadamente, que ahí ya se pueden valer por sí mismos. Entonces, si el rey de la selva vive en sociedades matriarcales, está claro que es porque hay unas reinas que se lo permiten, ¿no? Entonces, en esta similitud, yo me pongo a pensar también, ¿no?, en cómo serían esas sociedades en el que las mujeres tenían esa predominancia. Pues bien, hubo un tiempo en que reinó la diosa madre y otro en el que está dominando el dios padre. En el segundo, que es el que ha llegado hasta hoy, el mundo se está tambaleando y está a punto de explotar. ¿No será que tenemos que regresar a esa leona y a ese león que se miran el uno al otro para llegar a la diosa madre de la paz y la vida y la concordia? Inanna, reina de la noche, de los sumerios, ella, para mí, representa también pues esa dominancia de lo masculino y lo femenino, ¿no? En ese tiempo, pues la diosa dominaba al poder bruto del
masculino. En muchas representaciones a la diosa madre, pues siempre se la representa a ella con un león, como este caso. Pero también tenemos en la antigua Mesopotamia la diosa Sekhmet o Sesmetet de Egipto, que también está representada como una mujer con una cabeza de leona. Esta vez de leona. Ella es la leona, protectora y guardiana del cielo, mientras que Menhit es una de las diosas más desconocidas del antiguo Egipto, es la diosa de la guerra. También tiene una cabeza de leona, por lo tanto aquí vemos que también las mujeres, en este caso las reinas, también decidían sobre la guerra, ¿no? En este caso ella guiaba y protegía los ejércitos de los hombres. Curioso. Ella es la que guía, ella es la general, ¿no? Vamos a decirlo así. La diosa Durga del hinduismo va montada sobre un león o sobre un tigre, derrotando demonios. La diosa Isis está íntimamente relacionada con el león y el signo de Leo, por ese poder, ese temperamento, esa fiereza, esa nobleza, vamos a decirle así, realeza del león. Cibeles o Cubele es la diosa de la fecundidad, de la tierra y de la agricultura. Y también va en un carro que va tirado por 2 leones machos. Por ejemplo, en Madrid tenemos la Fuente de las Cibeles, donde se representa perfectamente. Pero es muy curioso que los 2 leones machos en esta representación no se miran el uno al otro. Sí, ahí hay un símil que me encanta, porque en el Congreso de los Diputados los 2 leones que tienen el poder tampoco se miran el uno al otro. Miran hacia lugares diferentes. Mientras que en las representaciones de la diosa, que hay un león y una leona, se miran. Entonces es muy curioso cuando hay 2 machos que no se miran, pues esto también nos está diciendo algo, ¿no? Aquí el poder masculino deja claro que predomina el más fuerte. Y además teniendo el mundo bajo sus garras, ¿no? Porque se les suele representar con una bola del mundo bajo sus patas. Sin embargo, en los leones de Fu, que son orientales, en las dinastías Han del sudeste asiático, del 206 a.C., más o menos, esos son guardianes del templo de la diosa, de la misericordia. Y ahí sí aparece un león macho con una bola del mundo bajo sus pies y una leona hembra con un cachorro, mostrando claramente el equilibrio necesario para guardar la misericordia necesaria para la paz. Aquí sí hay una representación más contemporánea, bueno, del 206 a.C., que en Oriente refleja que es necesario que el león y la leona estén juntos para que haya paz, ¿no? Es interesante. Yo esto aquí lo dejo para que saquéis vuestras propias conclusiones, porque me gusta que cada quien también tenga su punto de vista y podáis desarrollar también una visión de lo que yo os cuento, y seguro que sacáis un montón de conclusiones y similitudes y sobre todo de respuestas, porque creo que es importante conocer la historia también, conocer la raíz o el origen de dónde venimos, y así podremos entender dónde estamos, ¿no? Para poder decidir a dónde queremos ir. Creo que es el primer paso. Y bueno, ante tanta información, pues yo también quiero hablar un poquito del pasado, ¿no? Para que, bueno, podamos ir llegando a ese mirarnos los leones y las leonas y ver qué pasa, si eso cambia, ¿no? Si cambia el mundo que tenemos. Es curioso, como en el mito de Hércules que os he contado al principio, bueno, he mencionado, con el león de Nemeas. Es la bestia que Hércules tiene que matar y dominar. Esto es todo en la cultura griega. Fue abandonado, un león abandonado por la diosa Selene, la luna. Por lo tanto, es un león que se convierte en bestia sanguinaria cuando la energía femenina, que representa este astro, la luna, le abandona. Yo creo que cuando alguien abandona esa energía femenina,
ese arquetipo de cuidado, de amor, de protección, o es abandonado por esas cualidades, esa nutrición hacia sí mismo o hacia los demás, se convierte en una fiera indomable, que solo un héroe como Hércules domina. Es esa fiera también la que le lleva a Hércules a matar a sus hijos y a sus sobrinos por recuperar su derecho a ser rey. Aquí hay algo muy interesante. Ya habéis descifrado seguramente el siguiente secreto. Cuando abandonamos la energía o esencia femenina, nuestra bestia interior nos puede autodestruir o podemos destruir lo bello que nos rodea. La misericordia no será protegida ni resguardada. Resaltar que aquí no quiero comparar la energía femenina con las mujeres o la masculina con los hombres exclusivamente, ya que hay mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos. Para mí son más bien aspectos arquetípicos, también aspectos biológicos que viven en ambos indistintamente. Aunque algunas veces me voy a referir a la diosa como la representación de una mujer, ya que así está representada por los antiguos. Y también al dios como la representación de un hombre, porque así fue hecho por nuestros antepasados. La diosa para mí constituye un arquetipo de la maternidad y de las características que eso supone. Pero si bien es cierto, hormonalmente, biológicamente y físicamente, tenemos una programación natural que viene dada por nuestros aparatos reproductores. Es algo que, aunque intentemos castrar, quitar, cambiar, jugando de nuevo a ser dioses, es innegable que la naturaleza de la creación siempre va a ser más poderosa. Otra cosa muy diferente es la mente, el raciocinio, el intelecto, el desarrollo del hemisferio izquierdo, que nos da otra dimensión muy distinta y nos hace hacernos preguntas constantemente, nos engaña también. Y bueno, ahí tenemos la opción de crear nuestras realidades. Y ya esas realidades que están basadas en un orden mental ya no están basadas en un orden natural, sino en un orden más artificial, más racional, que es en el que vivimos actualmente, con unas realidades de ficción creadas por la tecnología, por las necesidades materiales, por las pantallas y por un mundo de consumo totalmente dañino y depredador. De ahí que haya muchos vacíos en muchas personas. Creo que es porque estamos muy separados de nuestros ciclos naturales. Y cuando hablo del regreso de la diosa, yo me refiero y llamaría diosa en general a la energía creadora natural, a esos rasgos más ligados a la vida, a los ciclos, a las emociones, a estos instintos de protección incondicional, de respeto a la vida, a sus hijos, a sus hijas, de toda la creación. A un equilibrio más basado en los ciclos naturales y en la supervivencia necesaria, y no tanto en la obsesión de tener, de dominar, de acumular solo por el afán y el placer de ello, ¿no? Dios para mí en este caso sería esa energía masculina, esa civilización, esa mente, ese progreso, ese avance que también es bueno, también es positivo. Hay acción, impulso y aspectos paternales de protección que son muy necesarios en el mundo en el que vivimos, pero son quizás menos incondicionales que el primero, que el maternal. Es quizá un poquito menos equilibrado que el aspecto femenino. No tendría que ser tan autodestructivo o excesivamente depredador, ¿verdad? Pero lo está siendo. Entonces aquí hay algo que no funciona, que hay que equilibrar, que hay que volver a traer un poco a ponerlo sobre la mesa. Más adelante vais a ver cómo a los dioses masculinos, que son pues más asociados a la fuerza bruta, a la guerra, al trabajo, más sanguinarios, se les va a dar también un carácter más paternal. Se le van a dar los rasgos de la diosa. Y vais a ver muy clarito por qué, más adelante, cuando os vaya contando cómo se fue desarrollando todo y bueno, cómo empiezan a nacer las primeras religiones monoteístas, cómo se va quitando a la diosa de en medio. Y bueno, regresar a la diosa para mí también tiene que ver con volver a conectar con los ciclos naturales, porque finalmente seguimos siendo animalitos, con instintos que a veces no entendemos con la mente, pero que nuestro cuerpo al final
nos va hablando y a veces no entendemos por qué, o hay vacíos existenciales, vacíos de identidad, como sentimiento de no pertenencia, ¿no? Y ahí también podemos buscar algunas respuestas. Porque nos sentimos muy bien cuando estamos en la naturaleza, sin hablar, sin pensar, simplemente estando, ¿no? Y bueno, pues la noche no puede vivir sin el día, la luz no puede vivir sin la oscuridad y viceversa, por lo que la idea de la separación de ambos ha sido, a mi parecer, la separación de los conceptos de Dios y diosa, para mi gusto ha sido un suicidio colectivo. Yo creo que deberíamos de ir hacia un equilibrio de ambos, porque el aspecto de la diosa madre tampoco era tan idílico. Ya os contaré cosas, ¿no?, que vais a ver también del dominio también de esa energía femenina, pero por supuesto podemos entender que la vida no se da sin una célula masculina y otra femenina, y el equilibrio necesita que ambos estén en balance, o al menos complementarios. ¿Qué pasa en nuestro mundo? ¿Por qué está todo tan caótico? ¿Qué valores nos están dominando o predominan en las sociedades actuales? Pues volviendo al león y a la diosa y a todo lo que os he contado, creo que podemos ir llegando a ciertas conclusiones de por qué ha pasado todo esto. Si el Homo sapiens tiene 200.000 años y las grandes civilizaciones, por lo tanto el comienzo también de los enfrentamientos y de las guerras, unos 6.000, coincidiendo con el origen de los dioses masculinos como líderes de las sociedades y de las religiones, hace 5.000, ¿será que durante este reinado de la diosa madre predominaba la paz? Por ese cuidado y ese respeto a la vida. ¿Por qué la diosa desapareció prácticamente de nuestras vidas, dejándonos huérfanos espiritualmente de madre y sustituyéndola por diferentes figuras, o calumniándola, o mancillando su nombre, o escondiéndola o negándola como un secreto eterno de la antigüedad? Es curioso cómo los pueblos nómadas no civilizados, que han tenido contacto con su naturaleza durante siglos, aún la siguen adorando y teniendo como algo principal en su cosmovisión. ¿Cómo estos instintos masculinos consiguieron derrotar a la diosa? ¿Quieres saber cómo fue su caída? Eso te lo cuento en los siguientes episodios. Si quieres que te vaya desvelando más secretos, me ayudas dando me gusta a este vídeo, a este podcast, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita para recibir los nuevos episodios. También me ayudas compartiendo y dando voz a la diosa para que regrese de nuevo a equilibrar un mundo enfermo donde el león herido está desatado y dando sus últimos zarpazos. Solo la diosa podrá curarle y dominarle de nuevo para que cese la guerra y el genocidio de sus propios hijos por un reinado de poder hegemónico de un mundo a punto de explotar. Ella, solo ella, esa energía femenina de la compasión, del amor universal, de la maternidad universal, será la única en devolver al mundo la paz que anhelamos.